En su libro Piense y hágase rico, Napoleón Hill nos cuenta la historia de un presidiario que fue condenado a la silla eléctrica, que fue condenado a la muerte. Napoleón le preguntó a este presidiario por qué no tenía miedo como sus compañeros, y este le dijo que sus problemas iban a acabarse pronto, y eso le hacía feliz y le tranquilizaba. Napoleón nos sugiere que la muerte es como dormir para siempre, que es el fin de los problemas hacia un largo y extenso letargo. Pero sinceramente yo nunca he aceptado esta idea. Me encanta ese libro, me encanta la forma de pensar de Napoleón Hill, pero nunca he aceptado esta idea. Nunca he aceptado la idea de que morir sea dormir para siempre. Ya está, vives y ¡paf! Se acaba todo, se acaba para siempre. Eso me ha asustado siempre mucho, muchísimo, toda mi vida. Sentía miedo y pánico. No quería dormir para siempre, obvio. Pero fue entonces cuando conocí, o más bien leí, la opinión del hombre que cambió mi vida para siempre. Ese es Neville Goddard. Neville Goddard explica de muchas maneras y de formas muy detalladas y con sentido cómo y por qué nuestra conciencia es Dios. Y hoy voy a explicarte con la ayuda de un árbol y la ayuda de la opinión de Neville sobre la muerte, la interpretación que yo le doy ahora a la muerte. Comencemos ahora por lo obvio. Tú, yo y todos tenemos una mente subconsciente, es decir, una mente que opera por debajo de los sentidos humanos. Quiero que te imagines que ese subconsciente son las raíces del árbol, son las raíces del árbol de la vida, ¿vale? Del árbol de la conciencia. Sabemos que existe una cosa llamada subconsciente colectivo. Eso quiere decir que todos nosotros estamos unidos por este subconsciente, es decir, por estas raíces del árbol de la vida. Un árbol parecido al que en la mitología nórdica llamaban Yggdrasil. Ahora bien, vamos a pintar que la mente subconsciente tiene 3 niveles, ¿vale? Vamos a simplificarlo esto, para entenderlo. Ahora sí, quiero que entiendas que la mente subconsciente va más allá de tu propia mente y de la mía y de la de todos, ¿vale? Es como una conexión que tenemos todos entre todos y con todo, incluido el universo. Por ponerte un ejemplo de cómo funciona esto, si ahora cogemos a 50 personas y las desperdigamos en un terreno de 1000 kilómetros cuadrados, todas no, pero por alguna razón la mayoría van a encontrarse y a cruzarse en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque estamos conectados mediante el subconsciente. Y mediante el subconsciente colectivo, estamos todos conectados, ¿vale? Todos somos lo mismo. Por eso a veces decimos las mismas cosas o pensamos las mismas cosas, también llamadas sincronicidades. Bien, con eso claro, vamos a pasar al primer nivel de esos 3. El primer nivel es que la mente subconsciente es. Simplemente es. ¿Qué es? Nada. Es. Simplemente está siendo. Así como un árbol es un árbol, pues la mente subconsciente está siendo. Ese primer nivel son las raíces de nuestro árbol. Es un árbol en el que todos estamos unidos. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo subconsciente colectivo, puedes llamarlo universo, almas, como lo quieras llamar. En este ejemplo estoy poniendo un árbol porque considero que es algo bastante visual. El segundo nivel, o el tronco y ramas del árbol, es que la mente subconsciente o subconsciente colectivo es consciente de ser. Es consciente de que está siendo. Al principio simplemente era y después es consciente de que está siendo consciente, ¿vale? Y el tercer nivel, o hojas del árbol, también llamado para mí nacimiento de un ser humano, es cuando la mente subconsciente es consciente de que es un humano. ¿Por qué Neville nos decía que la conciencia es la única realidad? Porque nosotros somos como las hojas que cuelgan de las ramas y las raíces son lo que nos da la vida, es decir, el subconsciente colectivo. Porque nosotros somos como las hojas que cuelgan de las ramas de los árboles y que cuando llega el invierno y todas las hojas mueran e incluso el tronco muera, siempre seguirán quedando las raíces. ¿Entiendes ahora por qué si cogemos a 50 personas y las distribuimos, la mayoría se van a encontrar en el mismo sitio? ¿Aún no? Te pregunto, ¿qué tienen en común las hojas de un árbol? Que todas están conectadas al mismo tronco, quizá en diferentes ramas, pero al mismo tronco y a las mismas raíces. Cuando morimos, lo que sucede es que esa hoja se seca y cae. Es decir, tu conciencia de ser humano, la hoja, se acaba, se muere. Y las hojas que tenías a tu alrededor te echan de menos. Pero sigues siendo consciente de ser, y quizá en algún otro momento vuelvas a nacer como otra hoja.
Nosotros somos los que decidimos nacer y somos los que decidimos qué experiencias vamos a vivir, pero las decidimos antes de nacer, como una conciencia infinita que cuando nace está limitada por el cuerpo en el que habita. ¿Y por qué nacemos? Para vivir experiencias que como alma, subconsciente, Dios, como lo quieras llamar, no podríamos vivir. Cuando te entra miedo y pánico por morir, no eres tú el que siente eso, es tu cerebro, es tu mente, porque la mente tiene algo muy arraigado, y es el instinto de supervivencia. Cuando el cerebro se siente amenazado de morir, de dejar de funcionar, activa ese instinto de supervivencia, provocándote pánico o miedo, provocándote movimiento en el cuerpo. Pero en lo más profundo de ti, donde tu subconsciente descansa, este no tiene miedo, porque sabe perfectamente qué es, y que cuando el cerebro muera, él volverá al tronco, volverá al subconsciente colectivo, volverá a el infinito y las infinitas probabilidades. Piensa que los huesos de tus otras vidas pueden estar enterrados en algún lugar todavía, como dijo Sadhguru. Y sobra decir que no hay que forzar la muerte, porque como he dicho, todo lo que vayamos a hacer en la vida lo hemos firmado antes de llegar aquí, y forzarla es como romper ese pacto, y eso puede traer consecuencias desastrosas. Por eso hay casos de personas que dicen haber hablado con muertos y cosas así, porque esos muertos son personas que no han conseguido pasar al otro lado todavía. Por eso están aquí todavía, están como atrapadas en un limbo. La muerte de la hoja es un nuevo amanecer para el brote que venga después. La muerte es un nuevo amanecer para el subconsciente. La muerte no es el final. La muerte es un regreso al sitio de donde venimos. Es un nuevo amanecer. Cuando morimos, volvemos con las experiencias vividas, pero no con los recuerdos, porque ya no seremos conscientes de ser humanos, simplemente seremos conscientes de ser seres infinitos y maravillosos. Esto no podemos experimentarlo ahora, porque ahora nuestra conciencia de ser humanos no nos lo permite. Es algo que no nos acordamos de ello, no podemos acordarnos. Pero simplemente, como digo, seremos seres conscientes de ser seres infinitos, de ser luz, de ser amor, de ser paz y de ser alegría. Volveremos con las experiencias de haber sido humanos, pero no con los recuerdos de ser humanos. Volveremos a un lugar más real, más vivo, más brillante que todo lo que nos rodea ahora, pero seremos simplemente conciencia sin rostro, sin forma. Simplemente seremos luz líquida brillante, como decía Neville. Por eso debemos llevarnos las máximas experiencias posibles, donde las únicas experiencias que sentiremos serán el amor, la paz y la felicidad. Y cuando el invierno llegue y a todas las hojas se lleve, seguirán quedando las raíces. Nada debemos temer porque la vida siempre se abre camino.